de la descentralización. No fue un rugido ni un crash, fue un murmullo en las oficinas centrales del poder, en India, en Dubái, en Washington. Y ese murmullo ahora se vuelve terremoto en el mercado cripto. Hoy no vengo a contarte velas ni soportes, vengo a contarte movimientos de ajedrez. Satoshi maníacos del mercado, resistencia criptonauta del criptoespacio profundo. Ayer el tablero parecía tranquilo, pero las piezas comenzaron a cambiarse de lugar. Y en ese tablero, Bitcoin no es solo un activo, es la reina que todos quieren atrapar. India critica las criptomonedas sin respaldo mientras acelera su CBDC. Mientras miro el mundo cripto crecer, sueño con libertad financiera y, hoy, India lanza un golpe verbal contra las criptomonedas sin respaldo. De ahí que el Banco Central, el RBI, esté acelerando su moneda digital estatal, por lo tanto busca que cada transacción quede bajo supervisión oficial. Pero lo curioso es que esta medida tensiona al mercado global, y muchos traders se preguntan si la soberanía estatal puede coexistir con activos descentralizados. Esto genera un efecto dominó, inversores reconsideran su exposición, mientras otros ven la oportunidad de fortalecer proyectos con respaldo tangible. Mientras unos buscan control, otros buscan aprovechar el vacío de poder. Dubái castiga a operadores sin licencia en las torres de vidrio y lujo de Dubái. No todo es brillo. 19 operadores de criptomonedas fueron sancionados por trabajar sin licencia. Así se produce que la ciudad fortalezca su reputación como hub regulado, por ende obliga a muchas plataformas a cumplir reglas estrictas o marcharse. Aún así, este movimiento genera miedo y presión en el mercado local, pero al mismo tiempo abre espacio para los actores que ya cumplen, consolidando una élite cripto. El lujo y la ley chocan, y las licencias se convierten en armas silenciosas. Estados Unidos. Financiación de la reserva de Bitcoin puede comenzar en cualquier momento. Recuerdo cuando la política parecía distante y ajena al mundo cripto. Hoy, la senadora Loomis afirma que la adquisición de reservas de Bitcoin está lista para arrancar, por lo tanto la puerta institucional se abre de par en par. Pero no todo depende de la voluntad, los detalles legales y la logística aún marcan la pauta, aun cuando el mercado ya anticipa el flujo de capital. Esto provoca que la expectativa de inversión institucional aumente, y los traders observan cada señal como si fueran relojes sincronizados. El gigante dormido puede despertar en cualquier momento. Minería y empresas con tesorería en cripto encuentran oro mientras Bitcoin sube. Como si volviera a mis primeros libros de economía, veo que mineras y empresas con BTC en balance suben con la ola. De manera que el rendimiento de estas empresas refleja directamente el movimiento de Bitcoin, por lo tanto los mercados bursátiles sienten la presión alcista. No obstante, la rentabilidad tiene riesgos, consumo energético, regulación y volatilidad siguen presentes. Con todo ello, cada subida alimenta la narrativa de que Bitcoin es más que un activo, es un motor financiero que arrastra a otros sectores. Mientras Bitcoin sube, las torres de minería y las tesorerías buscan su oro. BlackRock, ETF a un pelo de los 100.000 millones. Recuerdo cuando no entendía cómo Wall Street podía mover montañas de dinero con un solo producto. Hoy, el ETF más rentable de BlackRock está a punto de alcanzar los 100.000 millones, por eso marca la llegada masiva de capital institucional al mundo cripto. Pero alcanzar esa cifra no es solo un hito simbólico. Aun cuando parece técnico, redefine la influencia de Wall Street sobre BTC. Esto genera un efecto psicológico: si grandes jugadores apuestan, el resto sigue. El capital pesado está llegando, y no viene a jugar. La estrategia de Saylor. Apuesta a largo plazo. Hablando desde la memoria de quien alguna vez creyó en apuestas que otros llamaban locura, Saylor sigue acumulando Bitcoin. Por ende, su tesis es clara: protegerse frente a la inflación y capturar el efecto macro en la próxima década. Pero no es un camino seguro, aun cuando su narrativa inspira a muchos, requiere vigilancia constante y una planificación férrea. Esto provoca que cada compra de Saylor sea observada como una señal de acumulación estratégica, y no solo un movimiento de mercado cualquiera.
Mientras el mundo duda, algunos ya eligieron su bando, y están apostando a futuro. Análisis técnico de las cripto de moda, el criptomercado al rojo vivo. Bitcoin, BTC, precio actual, $124.501, rango intradía, $123.427, $126.157, soporte clave, $123.000, $124.000, resistencia inmediata, $126.000, $127.000. Bitcoin ha tocado los $126K y ahora se enfrenta a su próxima muralla. ¿Rompe o retrocede? Lo sabremos pronto. Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los $126.000. Este impulso alcista ha sido impulsado por fuertes flujos de inversión institucional y un creciente interés en los ETFs de criptomonedas. Sin embargo, la criptomoneda se enfrenta a una resistencia significativa en torno a los $126.000. Si logra superar este nivel, podría dirigirse hacia los $130.000. Por otro lado, una caída por debajo de los $123.000 podría indicar una corrección hacia los $120.000. Ethereum, ETH, precio actual, $4.704, rango intradía, $4.577, $4.735, soporte clave, $4.600, $4.650, resistencia inmediata, $4.750, $4.800. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Ethereum ha mostrado una fuerte recuperación, superando los $4.700. El aumento en los volúmenes de negociación y la entrada de capital institucional sugieren un potencial alcista hacia los $5.000. Sin embargo, el soporte en los $4.600 es crucial. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia los $4.400. Solana. Sol, precio actual, $229, rango intradía, $228, $238,78, soporte clave, $225, $230, resistencia inmediata, $240, $245. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Solana ha experimentado una ligera corrección después de alcanzar los $238. Sin embargo, el fuerte interés institucional y el crecimiento en la actividad DeFi podrían impulsar el precio hacia los $250. Es esencial que el precio se mantenga por encima de los $225 para evitar una caída hacia los $200. XRP, Ripple, precio actual, $2.97, rango intradía, $2.96, $3.05, soporte clave, $2.90, $2.95, resistencia inmediata, $3.05, $3.10. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. XRP ha mantenido su posición por encima de los $2.90, mostrando una consolidación en torno a los $3. El próximo movimiento dependerá de la resolución de los problemas regulatorios y de la adopción en el sector de pagos. Una ruptura por encima de los $3.10 podría abrir el camino hacia los $3.50. Dogecoin, DOGE, precio actual, $2.618, rango intradía, $258, $270, soporte clave, $255, $260, resistencia inmediata, $270, $275. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Dogecoin ha mostrado una ligera recuperación, cotizando por encima de los 260 centavos. El interés renovado en los memes y la especulación en torno a posibles anuncios podrían impulsar el precio hacia los 280 centavos. Sin embargo,
una caída por debajo de los 255 centavos podría indicar una corrección hacia los 240 centavos. Los gobiernos juegan ajedrez mientras Bitcoin avanza en silencio. En Asia, India aprieta el control y Dubái limpia su tablero de jugadores sin licencia, lo que refuerza la idea de que la regulación puede ser arma y escudo al mismo tiempo. Malasia abre una puerta inédita con Facet y su banco digital islámico respaldado por stablecoins, por ende, la innovación encuentra caminos donde la rigidez no alcanza. En Estados Unidos, la preparación de la reserva estratégica de Bitcoin marca que las instituciones ya calculan su próxima jugada. Mientras la tokenización de valores con Plume Network muestra que la línea entre finanzas tradicionales y blockchain se difumina. Cada movimiento geopolítico no es aislado, afecta liquidez, confianza y dirección de los mercados cripto. Por lo tanto, cada vela y cada soporte que vemos hoy tiene detrás un tablero en constante cambio. En este juego, cada país define sus reglas, cada inversión es una respuesta, y el tablero global nunca deja de moverse. Hoy vemos un criptomercado en tensión. Bitcoin toca nuevas murallas, Ethereum y Solana buscan puntos de apoyo. Y XRP y Dogecoin consolidan mientras los ojos institucionales se mueven como piezas de ajedrez sobre el tablero global. Cada vela, cada soporte, cada resistencia refleja decisiones que ya se están tomando en oficinas, bancos y gobiernos alrededor del mundo. Pero si miramos hacia el futuro, estas mismas decisiones se transforman en caminos posibles, mercados que podrían dispararse. Regulaciones que podrían redefinir la libertad financiera, innovaciones como bancos digitales islámicos o tokenización de valores que podrían cambiar la estructura global de capital. Por lo tanto, lo que hoy parece una batalla técnica en gráficos, mañana puede ser historia de oportunidad o de pérdida estratégica. Cada decisión que tomas hoy, cada inversión, cada vela observada, es un paso en un tablero donde pasado, presente y futuro se entrelazan, y el juego cripto continúa, silencioso pero imparable. Satoshi maníacos del criptoespacio, cada vela ha hablado hoy, cada soporte ha sido una trinchera, y cada resistencia una muralla. Lo que vimos no es solo un movimiento de precios, es un tablero donde las decisiones institucionales, la regulación y la innovación trazan el camino del criptoespacio. Mantente alerta, analiza cada señal y recuerda, en esta guerra financiera, la paciencia y la estrategia son tus mejores armas. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en cada batalla, porque en este juego silencioso, incluso el más pequeño movimiento puede cambiarlo todo. El silencio del mercado no significa calma, significa que algo grande se está gestando.